de que han estado manejando, pues puede ser el acta de asamblea cuando los nombraron comité o algo para decir yo tengo la personalidad para representar a esta asociación civil o al pueblo, ¿no? Esos 3 requisitos eran los que nos pedían. ¿Alguien más tenía una duda? Los requisitos legales para acceder a este tipo de programas. La mayoría son que puedan tener una concesión de agua o que el Estado de México o el municipio avale al comité o a la asociación civil que se va a encargar, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí Tecámac es una asociación civil, ¿no? Entonces hay varios comités autónomos que como respaldo jurídico se hacen en asociación civil para poder moverse y para poder tener este tipo de acceso. ¿Usted? Sí, bueno, ahí en el estado de Morelos hay muchos comités o algunos que sacaron concesión cuando el auge de las concesiones. Hay otros, la mayoría también, que no sacaron concesión, ¿no? Entonces, en todo esto que está sucediendo, pues bueno, sabemos que, bueno, las leyes no se pueden aplicar retroactivamente. Entonces, si estamos desde los sistemas independientes o comunitarios, desde antes de que sucediera esto de las concesiones, entonces pues estamos como, por ejemplo, aquí el sistema de Tecámac, que pues estamos en lo correcto, ¿no? Entonces, la compañera dice, no tenemos concesión, pero la queremos sacar. ¿Es conveniente eso? Pues... ¿O qué? ¿Cuál de las dos cosas? No me acuerdo si aquí me preguntaban lo mismo, ¿no? Yo le veo, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? El contra es que hay que pagar, una vez que se tenga la concesión, hay que pagar los derechos, hay que pagar en Hacienda y hay que ser como muy disciplinado en lo que entra, poder hacer una planeación, por eso es importante la planeación, de lo que se está cobrando, que salga también para esos pagos, ¿no? Porque es dinero para la Conagua y dinero para Hacienda. Pero los pros es que se tiene acceso a todos estos programas, y entonces si uno como comité no alcanza a llenar las redes de distribución, pues hay formas de hacer que a través de los municipios llegue recurso etiquetado para la ampliación de esas redes. Por eso, pues sí, tiene sus pros y sus contras. También en el tema de las concesiones, nos decía un abogado aquí en Tecámac, Pedro León, en uno de los foros que organizaron, que como pueblos originarios o como si usted han tenido las concesiones desde antes de la Constitución, antes de la Ley de Aguas Nacionales, entonces por lo tanto tienen derecho, ¿no? Ya aprobar ese derecho ante tribunales o ante instancias institucionales federales, eso es lo difícil, ¿no? Porque uno dice, sí, yo tengo el derecho a mi pozo y a mi agua, pero no hay forma jurídica de exigirle a la federación, dame recursos porque yo soy pueblo originario, ¿no? O sea, es un estira y afloje que todavía no está bien legalizado. Y bueno, y obviamente ahorita estamos nosotros con la situación de que no prospere la privatización. Y sin embargo la concesión es una figura para estar ya dentro de esa intención, ¿no? Entonces es ahí donde, bueno, si yo no tengo concesión, pues mejor, ¿no? Que no tenga concesión. Sí, sí. Digo, si no quiero disponer de estos programas, exactamente, porque es lo único que veo como beneficio, bueno, supuesto, ¿no? Exactamente. Porque como dices, tiene pro y contra. Los que tienen preguntas. Sí. Perdón, referente al mismo punto. O sea, yo, bueno, el motivo de querer tomar una concesión es porque yo lo veo de una manera tal vez proteger mis pozos de la privatización
o bien de alguna empresa que quiera pagar una concesión y tener derechos sobre esos pozos de los que depende mi comunidad. O sea, por ese es el motivo por el que yo quisiera una concesión, pero entonces me afecta o me beneficia. O sea, salvo la pregunta que ahorita decía, entonces si no tengo la concesión es mejor. Pues a lo mejor Tecámac ahí tiene experiencia precisamente en ese tema. Sí, mira, nosotros aquí en Tecámac, de hecho, no tenemos concesión en ninguno de los 5 pozos, en ninguno. Sin embargo, nos han querido meter en esa dinámica. Inclusive en el 2005 sufrimos un despojo. O sea, el sistema de agua se municipalizó. Sin embargo, nosotros entablamos un juicio en el contencioso administrativo. Hubo una fuerte movilización social, pero fuertísima. Tomamos la presidencia, fuimos a Toluca, bloqueamos el Paseo Toyocan. En alguna ocasión hubo golpes y nos metieron al bote. O sea, fue algo tremendo, ¿no? Y pues el conflicto iba en ascenso y coincidió en tiempo más o menos con lo que pasó en Atenco. Entonces eso hizo que el gobierno como que dijera, pues espérate, ¿no? Pero lo curioso es de que cuando el tribunal contencioso da su sentencia, el hecho de no tener concesión no intervino, pero para nada. Porque además nosotros, el municipio, cuando nos ha llamado a reunión y que quiere que tengamos la concesión, le hemos dicho que no, porque nosotros fuimos primero en tiempo y primero en derecho. Nosotros nacimos antes de la ley de aguas nacionales. Y además nosotros nos basamos en el artículo 2 de la Constitución, en los usos y costumbres. Y nosotros somos partidarios de no, porque aquí viene un detalle importante. Miren, la legislación en materia de agua ya es obsoleta. O sea, la actual ley de aguas nacionales es una ley permisiva, es una ley que fue hecha pensando en el Tratado de Libre Comercio para abrir los recursos naturales a la inversión extranjera. O sea, la planeó Salinas muy bien. Pero esta ya es obsoleta porque no cumple con el derecho humano al agua que se puso en la Constitución en febrero del 2012. Entonces, en el artículo 3º transitorio de ese decreto del 8 de febrero del 2012, se dijo: el Congreso tendrá 360 días para hacer una nueva ley general de aguas. Pues, ¿esto qué quiere decir? Que necesitamos una ley secundaria en materia de derecho humano al agua, que el Congreso ha sido omiso completamente. O sea, han intentado, por ejemplo, en el 2015 quisieron meter una ley Orenfeld, que así le pusimos nosotros, porque la promovía el entonces titular de Conagua, que es David Orenfeld. Y a principios de este año, pues un diputado que se llama Pichardo Lechuga, hizo una disque consulta en enero, pero pues ya ahorita ya no les dio tiempo, ¿no? Pero lo que sí se viene ya, o sea, se tiene que aprobar una nueva ley general de aguas. Y de hecho hay una iniciativa ciudadana en donde nosotros decimos, fíjense, esto es bien importante, porque a los sistemas comunitarios nos han metido en la figura de la concesión. Pero si ustedes revisan la ley de aguas nacionales vigente, pero obsoleta, donde dice concesión, es un permiso que te dan, pero para personas de carácter, ¿cómo dice? Físico o el otro, ¿cómo es? Moral, que son figuras para empresas, pues. Y nosotros como sistemas decimos que nosotros no debemos de estar dentro de esa figura, sino debemos de tener asignación de agua para un servicio público, para cumplimentar el derecho humano al agua. Entonces ahorita nosotros nos hemos mantenido en la raya, esperamos que cambie la legislación, tenemos fe en que se pueda aprobar la iniciativa y que nos saquen de esa órbita y que además se nos puedan dar recursos públicos mediante un plan que se llama Plan para el Acceso Equitativo y Sustentable al Agua Potable y Saneamiento, que ese es un taller que también se está dando en la Escuelita del Agua. Lo está dando el compañero Moisés Hernández. Pero si a mí me lo preguntan, o sea, yo diría, no saquen concesiones porque eso ya se va a modificar. Pero lo que sí hay que tener es un diagnóstico, pues, para ser sujetos de financiamiento público. O sea, eso es lo que sí hay que tener, porque si nosotros vamos
cambia, se regula, se aprueba una ley general de aguas conforme a los derechos humanos y queremos acceso a recursos públicos, pues no nos los van a dar por nuestra linda cara. O sea, lo van a dar porque tenemos un diagnóstico, ¿no?, de cómo están nuestras redes, cuánto pagamos de luz, qué se requiere, si le vamos a entrar al saneamiento, que eso es obligado, ¿eh? O sea, una vez legislado esto, los sistemas comunitarios le tienen que entrar al saneamiento, pero pues el gobierno se tiene que mochar, ¿no? Porque además la infraestructura pública de saneamiento, perdón que estoy Sí, adelante. Pero la infraestructura pública de saneamiento que se ha construido con recursos públicos está abandonada o está sin funcionamiento porque los municipios no tienen dinero para echarla a y lo ideal sería que la propia gente manejara esos sistemas de saneamiento, porque cada comunidad sabe qué desecha. Y no es lo mismo lo que desechan en Tenango del Aire, que no sé cómo limpian el maíz y usan ácido muriático, no sé qué ácido usan. ¿Qué es? Sosa. Y la planta de tratamiento tiene que estar preparada para eso. Que en otro municipio donde no hay esa actividad y es pura agua de uso doméstico. Entonces la planta tiene que ser distinta, pero eso lo tiene que manejar la comunidad, porque los municipios no lo hacen. Así es. Inclusive en nuestra ley se pone algo más. Por ejemplo, en los organismos públicos municipales como el ODAPAS, como el ZAPACE, en el caso de Catepec, los consejos de administración son muy cerrados, no están ciudadanizados. Y esa es otra de las cosas que nosotros proponemos en la ley. Por ejemplo, aquí el compañero que viene de Ojo de Agua, él recibe el servicio de ODAPAS, ¿no? Pero él dice, bueno, yo puedo entrar en el esquema de la escuelita, pues por supuesto. O sea, y él lo que hizo, lo que está haciendo en su comunidad, que es el fraccionamiento Ojo de Agua, es que él creó un comité por la defensa del agua. Y cuando nosotros conformemos la red a fin de años, vamos a hacer sistemas comunitarios y comités por la defensa del agua, en donde estamos luchando para que los consejos de administración de ODAPAS se abran a la participación de los ciudadanos, porque esos compas hacen lo que se les pega la gana, ¿eh? Inclusive los organismos operadores municipales de agua sirven para compra de despensa, o sea, se roban la lana para hacer ondas electorales, ¿no? Se dice por ahí que es la caja chica de los gobiernos municipales. Entonces, ahorita yo sugeriría no clavarse mucho en la onda de la concesión. O sea, ya lo explicó por lo que veo Jacobo, que tiene pros, tiene contras, sí. Pero no pierdan de vista que el marco jurídico del agua es inminente que cambie. Es inminente, sobre todo porque hay ahora un gobierno de izquierda que, bueno, no hay que esperarlo todo de él, ¿no? Sí. Nosotros también tenemos que impulsar desde abajo las cosas, pero por lo menos no es lo mismo que si hubiera quedado el canalla o el otro, ¿no? Hubiera sido más cañón, ¿no? Entonces, pues así está la onda. Yo, si a mí me pidieran una opinión, yo les diría no tramiten la concesión. O sea, perdón, yo vuelvo a repetir la pregunta. El motivo de ella es porque, bueno, en mi pueblo han habido ya intentos de quererla captar. Yo estoy hablando de un río en el cual corre el agua. Han habido ya intentos de quererla captar, pero pues nosotros hemos descubierto que es para fines lucrativos. Ajá, pero propios, ¿no? Del mismo organismo. O sea, por así decirlo, había un comentario de que querían poner un negocio de agua embotellada y todo eso. Entonces, pues ahí nosotros vimos que había un interés económico para ellos, solo para ellos. Entonces, nosotros hasta ahorita estamos con ese temor de que, bueno, a manera de protegerla y de tratar de que el agua siga siendo libre o de consumo para quien la requiera, si una manera de protegerla es pagar una concesión, pues estábamos buscando esa opción para evitar que alguien más se la pueda llevar, o que alguien más nos pueda quitar ese pozo, o que alguien más pueda captar este agua y llevarse. En la misma idea, es que tenemos dos fraccionamientos de mucho poder adquisitivo muy cercanos. Tenemos Interlomas y Bosque Real, están muy cercanos a nosotros. Entonces ellos son los que se quieren llevar el agua, aparte de que los mismos del pueblo quieren venderla. Bueno, pues tenemos esas dos eminentes amenazas que están muy cercanas a nosotros. Y cuando el agua pues es insuficiente para el propio pueblo, una parte del pueblo ni siquiera tiene agua, no tiene acceso a el agua. O sea, es que eso es lo que hay que defender.
Por ejemplo, en el caso de Tlanisco, lo que iba a decir. seguramente están enterados del caso de Tlanisco, ¿no? No, la verdad no. Las personas, bueno, en Tlanisco es una comunidad náhuatl, ¿sí es náhuatl? Sí, ¿verdad? Es una comunidad indígena que está por la zona del Nevado de Toluca. Entonces ellos hace 15 años hubo un conflicto ahí porque había un río, o hay un río. Sin embargo, la Conagua le da la concesión a una empresa extranjera floricultora. Entonces se genera el conflicto porque el pueblo dice, pues es que el río desde hace muchísimos años pues era de la comunidad, ¿no? Pero estos canijos, la Conagua, le da la concesión a la empresa floricultora y pues dice, pues el agua es mía, ¿no? Ya me la concesionó el gobierno y sin tomar en consideración el derecho de los pueblos. Entonces, puede que sea una situación similar y que puedan sufrir eso, pero yo en lo particular les recomendaría, esa es mi posición, o sea, ustedes evalúenlo, ¿no? Ya les dijeron que hay pros y hay contras, pero yo agregaría algo más. El marco jurídico del agua en México está a punto de cambiar. Entonces no nos vayamos a ir con la bronca de la concesión, porque lo que los sistemas comunitarios y las comunidades y los pueblos indígenas lo que necesitan es asignación, es otra figura. En la figura de la asignación no dice que debe de ser personas físicas o morales, porque ¿qué les dice, por ejemplo, que si tengo concesión lo tengo que pagar a Hacienda? Ajá. ¿Y asignación? Y asignación es una dotación que te da el gobierno para que cumplas un servicio. ¿Qué es lo que los sistemas operadores municipales tienen? Asignaciones. Entonces, lo que nosotros proponemos en la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas es que los sistemas no deben de estar en la órbita de las concesiones, porque no somos empresas, pues. O sea, somos pueblos, como dice la observación general 15 del PIDESC, ¿no? Son sistemas consuetudinarios de distribución de agua. Así nos considera la observación general 15, ¿no? Inclusive la ley de aguas del Estado nos dice grupos organizados de usuarios. Así estamos. Pero no somos empresas, pues. Pero ya estar en una figura de concesión que implica ser persona física o moral es donde la puerca tuerce el rabo, porque entonces tienes que pagar derechos de extracción. Pero como dice Jacobo, hay programas en donde tú puedes que te regresen digamos en plantas de tratamiento, pero pues es una bronca porque hay que tramitar todo eso, pero ustedes evalúenlo, pero tengan en cuenta el conflicto que hubo en Tlanisco. O sea, es que precisamente por eso, por evitar esta situación, porque esa es la parte yo creo que más temerosa de que llegue con agua, precisamente porque ya lo intentó también, y la llegue a querer captar, o sea, pueda dar la concesión a alguien. Entonces, ahí cómo nosotros protegemos esa parte, perdón. Bueno, yo tengo una pregunta. Está constituido Santa Cruz como comunidad indígena. Eso nos ayuda en la figura jurídica, ¿no? Por ser una comunidad indígena. Y en un primer punto. Y en un segundo punto, pues ya se llevaron el agua. Ya van 2 veces que se llevaron el agua. Una, decía que iban a haber conflictos más adelante. No, ya empezaron. Se llevaron el agua por el Cutzamala. Era un río realmente caudaloso y ahora es un pequeño riachuelo, permanente, pero riachuelo, pero se la llevó Cutzamala. Y se sabe, bueno, hay mucha información de que también ya captaron parte del agua para llevársela al fraccionamiento de Bosque Real. Los pocos manantiales que nos dejaron, pues ahora también están en peligro. O sea, ya se llevaron toda nuestra agua. Acuérdense lo que dice el artículo 2 de la Constitución. Dice que los pueblos originarios o sus equiparables tienen preferencia sobre el uso de sus recursos naturales. Pues ese también puede ser un argumento fuerte, ¿no? O sea, además de que debemos de estudiar, bueno, este tema ya se dio en la sesión pasada de la escuelita, donde hablamos de la observación general 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y en materia de instrumentos del derecho internacional, esta observación general 15 es lo más acabado en cuanto a las obligaciones que tienen los estados firmantes de esta observación en materia de cumplimiento al derecho humano al agua. Inclusive hay un artículo ahí en esa observación que dice que los estados se abstienen, los estados firmantes se abstienen de interferir arbitrariamente en la vida de los sistemas consuetudinarios de distribución de agua. Así lo dice. Entonces, todas estas cosas, el artículo 2,
el hecho de que las comunidades existen mucho antes de la actual ley de nacionales, este es un tema fuerte, el artículo 2 de la Constitución, y bueno, o sea, habría que consultar un abogado, como proponen las compañeras también, ¿no? Porque para defender pues, se necesita estos conocimientos, pero yo creo que sí hay maneras, y bueno, pues tomando en cuenta, en consideración lo que dijo Jacobo, lo que yo ya les dije, que es inminente el cambio del marco jurídico del agua en México, pues yo diría que no tramitaran la concesión, pero ahora sí que ya es una decisión de ustedes. Perdón, nada más la última pregunta. Y para el de asignación, ¿cuáles son los requisitos? ¿O qué debo? Digo, no sé qué debo. Bueno, es que todavía no está aprobada la ley. Ya. O sea, mira, en la iniciativa ciudadana de ley general de agua se propone incluso que la Conagua debe de desaparecer, porque ha sido una institución que en vez de promover el uso equitativo y sustentable del agua en el país, lo que ha hecho es Tienes que leer un documentito que te robar, y son una bola de ladrones ahí, ¿no? Claro. Entonces, acuérdense que el sistema de concesiones nace en el 92 con la ley de aguas nacionales. O sea, que lo hizo Salinas para facilitar la privatización. Pero nosotros, la Constitución también dice que no hay leyes retroactivas, y eso nosotros lo hemos dicho fuerte y quedito, ¿no? A nosotros no nos puedes obligar a tener la concesión porque la ley de aguas nacionales fue del 92 y nosotros nacimos en el 51, y como en México no hay leyes retroactivas, pues no vamos a sacar la concesión y hazle como quieras, ¿no? Y así nos la hemos llevado, porque aquí está el doctor Mateo, precisamente. Es el presidente del sistema de agua de aquí de Tecama, ¿eh? Y él es el líder de aquí del sistema, y pues él podrá también dar testimonio de que nosotros concesión y más, ¿verdad? Entonces, pues así, espero que... ¿O ibas a decir algo? Sí, pues nada más apuntándole a la compañera que nosotros que sí tenemos concesión, otro de los contra es que nada más te autorizan cierta cantidad de metros cúbicos, se te terminan y ya tendrás que ya sea comprarla o que misma Conagua te autorice incrementar la extracción de mayores metros cúbicos de agua. O sea, realmente sí, en su mayoría yo vería más contras que pro. Entonces, eso era lo que quería compartir, compañera. Sí, muchas gracias. En conclusión, entonces, una manera de poderlos proteger es basándome en el artículo 2 de la Constitución y en la observación general 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es un instrumento del derecho internacional que habla específicamente de las obligaciones que tienen los estados parte para que el derecho humano al agua y al saneamiento sea una realidad, ¿sí? Y ahí el Estado mexicano, inclusive es vinculante para el Estado mexicano, ¿eh? Pero es que está en la Constitución reconocido el agua como derecho humano, entonces también el cuarto constitucional. El cuarto constitucional, exactamente, ese es el que estaba pasando, porque ahí dice que hacer realidad el derecho humano al agua en nuestro país es una corresponsabilidad entre ciudadanos y los 3 niveles de gobierno, acuérdense. Está reconocido. Está reconocido, o sea, ahí la ciudadanía entra, y también eso lo hemos argumentado cuando nos han querido presionar para sacar la concesión. Y nosotros reconocemos que efectivamente, porque en el sistema de agua de Tecama, nosotros damos el servicio de agua potable. No nos hacemos cargo del alcantarillado, ni del drenaje, ni del saneamiento, porque así viene desde hace muchos años, desde los 70s. Y el municipio nos ha querido meter en esa órbita, ¿no? Entonces nosotros le hemos dicho, espérate, o sea, la Constitución dice que tú eres el obligado, y nosotros podríamos colaborar contigo porque el derecho humano al agua y al saneamiento es una corresponsabilidad, pero ¿con cuánto le vas a entrar? ¿Y qué dicen, doctor? ¿Qué hacen?